Bienvenidos a En Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar 30 minutos. Hoy vamos a hablar sobre Bolivia. Exactamente cuál es el legado o cuál es la Bolivia de Evo Morales, qué es lo que nos deja, por qué se ha vuelto al partido de Evo Morales luego pues, de un breve interludio, exactamente qué pasó y qué va a seguir pasando, sobre todo en esta pandemia. Eso luego de una pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como les decíamos, el día de hoy vamos a hablar sobre la Bolivia de Evo Morales, exactamente qué fue lo que ocurrió, de qué manera, qué políticas se implementaron, ¿no? Tanto económicas como sociales, civiles y demás. Y para eso se encuentra con nosotros el profesor de Política y Relaciones Internacionales en la Florida International University y además presidente del ICR, Eduardo Gamarra. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer estar con usted. Bueno, entendámoslo, empecemos con una pregunta tal vez un poco general. ¿Cómo es la Bolivia de Evo Morales y cómo era, digamos, Bolivia antes de Evo Morales o sin él? Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar en pocos minutos, ¿no? Obviamente, Bolivia, al igual que el resto de América Latina, pasó por una larga serie de gobiernos militares que culminó con un proceso de democratización a finales de los años 70, que por fin arrancó en los 80 y que tuvo 20 años de construcción de una democracia que, como los bolivianos la llamaban, una democracia pactada, donde partidos políticos, ¿no? Básicamente construían coaliciones e intentaban gobernar. La Bolivia que llegó después de los militares fue una Bolivia que tuvo como característica central, por ejemplo, el año 85, una hiperinflación que algunos economistas calcularon inclusive que había llegado al 26.000% anual. Pero esa Bolivia se estabilizó en un proceso muy interesante, liderado por un presidente a quien todos conocen, Gonzalo Sánchez de Lozada, que estabilizó la economía con un programa denominado neoliberal, que todos en América Latina pues obviamente tienen una opinión sobre el neoliberalismo, pero lo importante de ese neoliberalismo en el caso boliviano es que abrió la economía a la inversión extranjera, hizo sobre todo, ¿no? Una estabilización de la economía y restauró el crecimiento económico. Y sobre todo, cambió la economía de lo que era antes una economía sobre todo centrada en la exportación de minerales a una economía centrada en la exportación de hidrocarburos. Y eso creo que es muy importante porque gran parte de la inversión que se hizo sobre todo en exploración de hidrocarburos se hizo en los años 90, precisamente cuando gobernó Bolivia esa democracia pactada con un modelo económico de apertura, ¿no? Muy similar a propósito a los programas económicos que se implementaron en Perú bajo Fujimori, que se implementaron obviamente en el caso chileno, en el caso argentino bajo Menem, etcétera. O sea, era parte de esa corriente latinoamericana que tuvo buenos resultados en términos de estabilización, pero malos resultados en términos de crecimiento del empleo, ¿no? Y sobre todo, pues, reducción de la pobreza y de la desigualdad. Entonces, la Bolivia que Evo Morales heredó fue esa Bolivia. Una Bolivia con altibajos, una Bolivia desigual, una Bolivia complicada, una Bolivia dividida no solo en términos raciales, pero en términos regionales, una Bolivia dividida en términos políticos sobre todo. Y Evo llegó más o menos a llenar un vacío, ¿no? que tenía Bolivia. Y yo diría inclusive que ustedes que están pasando por este proceso en Perú, hay muchas similitudes hoy entre lo que significa la candidatura de un Castillo y a lo que significó la candidatura de Evo Morales el año 2005. Pero mucho se ha dicho de lo que Evo heredó, lo malo, ¿no? Una Bolivia desigual, etcétera. Pero
En política, gran parte tiene que ver con lo que en inglés se llama timing, ¿no? Que es lo que Maquiavelo decía, que era una combinación de suerte, ¿no? Y talento, ¿no? Y yo creo que la suerte jugó mucho a favor de Evo porque a partir del año 2005 se recuperaron los mercados y Bolivia empezó a exportar sobre todo gas natural a la Argentina y a Brasil. Y ahí vino el boom económico de Evo Morales. Entonces, mucho se dice de esa economía que Evo construyó, pero Evo la construyó en gran parte, ¿no?, por las reformas que se habían hecho precisamente en la década de los 90. Y el proyecto de Evo, ¿no?, y esta es quizás una opinión que no es pues muy aceptada en algunos círculos en Bolivia, pero Evo llegó con un proyecto autoritario, un proyecto de generar un partido único, no era un modelo de democracia liberal representativa, sino de generar un modelo de un partido único, un partido hegemónico y una visión de poder que excluía sobre todo a aquellos que habían gobernado a Bolivia antes del año 2005. Ahora, justamente en ese contexto, digamos, los paralelos a veces que se generan en Latinoamérica, además son impresionantes, ¿no? Pero una de las cosas de lo que se ha hablado, tal vez, y hemos hablado más en este programa antes, es de esta percepción, tal vez en Venezuela, tal vez un poco en Bolivia, y es del efecto o de la influencia que hay del narcotráfico, o los vínculos que a veces se establecen con los distintos gobiernos. En ese sentido, a veces hasta se habla de narcoestados, en algunos casos. ¿Hay algo de eso en Bolivia? ¿Existe algún tipo de forma narcoestatal en Bolivia? Sí, desafortunadamente sí. Y creo que es importante recordarlo poco porque es importante enfatizar o poner mucho énfasis en el hecho de que Evo fue y continúa siendo un dirigente cocalero. Fue el secretario general de las federaciones de cocaleros en el Chapare, una región donde crece la coca casi exclusivamente para el narcotráfico, ¿no? Es decir, el Chapare en el valle de Cochabamba, ¿no?, donde se produce la mayor parte de la hoja para el narcotráfico. Y esas federaciones de cocaleros en el Chapare, pues obviamente han estado muy vinculadas a eso desde los años 80. Y en ese sentido, yo siempre digo que Evo ejerció un liderazgo ahí que es muy importante hacerlo notar, porque Evo creció con ese liderazgo sindical, ¿no? Y la persecución que él sufrió a costa de los gobiernos neoliberales, entre comillas, como él los denominaría, y obviamente tratando de cumplir los acuerdos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, creó a Evo Morales. Evo Morales es producto de eso. Evo Morales es producto de la lucha contra la coca, sobre todo en el Chapare. Y eso pues lo proyectó e hizo que el año 97 llegara al Congreso como diputado, elegido en el Chapare precisamente como diputado uninominal y como un diputado el más votado en el país, precisamente porque en ese distrito eran cocaleros y donde había el auge del narcotráfico. Uh-huh. Ahora, en ese sentido entonces, cuando Evo fue juramentado como presidente, ¿no?, al mes fue ratificado como el secretario general de las federaciones de cocaleros en el Chapare. Durante todo el término de Evo Morales, el Chapare se convirtió, ¿no?, no solo en un centro de producción de coca y también de cocaína, sino que se expandió, ¿no?,
la zona donde se podía plantar la coca. Tal es así que hoy Bolivia produce más coca que producía en los años 90 y definitivamente en el año 2005 cuando dejó el gobierno, cuando dejaron el gobierno los neoliberales, entre comillas, ¿no? Entonces, hay una relación muy estrecha entre esa industria, tanto la cocalera como la vinculada al narcotráfico, y sobre todo, y hay muchos autores que han escrito al respecto, un vínculo con las mafias en el Brasil, un vínculo con el narcotráfico orientado hacia Venezuela. También vínculos con el narcotráfico peruano, ¿no? Una de las rutas importantes del narcotráfico del Perú pasa por el norte de Bolivia y ahí con muchísimos vínculos, ¿no? También con digamos, que el gobierno de Bolivia lo ha permitido durante muchísimos años. Entonces, muy difícil decir, ¿no? Es decir, dónde exactamente está la frontera entre lo que fue el gobierno de Evo y la industria del narcotráfico. De acuerdo. Y ahora vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso, digamos, le dejamos la pregunta y es ¿cuál fue la relevancia, digamos, del gobierno de Yanine Áñez en Bolivia, tomando en cuenta que luego de un breve lapso, digamos, lo sí se ha vuelto a elegir, ¿cierto?, al gobierno, o al partido, mejor dicho, de Evo Morales? Eso para después la pausa. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y estábamos hablando, digamos, de la Bolivia de Evo Morales y después de un análisis además bastante amplio y que tomaba bastantes cosas en consideración de parte además del profesor Eduardo Gamarra, ¿cierto?, de la Universidad Florida International University. Estábamos pensando, preguntando, mejor dicho, ¿qué es lo que ocurre en Bolivia que se vuelve a elegir al partido de Evo Morales luego pues, de un interludio breve de Yanine Áñez? Bueno, esa también es una pregunta muy interesante de intentar contestar, ¿no? Porque mire, hay tal cosa como dictadores que son populares, ¿no? Y eso obviamente es quizás muy difícil de explicar. O sea, la dictadura comunista también fue muy popular en Cuba. Hugo Chávez fue un personaje extraordinariamente popular. A pesar del tinte autoritario, a pesar de la represión, de la violación de derechos humanos, ¿no?, se construyen sobre una base popular. Y ese ha sido el caso de Evo Morales, ¿no?, que representa un vasto sector, sobre todo de la Bolivia andina, más que nada. Entonces, no es difícil explicar la victoria del MAS. Yo, por ejemplo, hice una encuesta en enero del 2020, cuando Yanine Áñez era presidente, donde ya era evidente que el MAS tenía el 40% del voto. Cuando Evo estaba en el exilio, cuando la mayoría del MAS no tenía, cuando el MAS de Evo al menos estaba completamente fuera de los cálculos de mucha gente, pero persistía esa popularidad del MAS, ¿no? Entonces, por una parte es eso, que hay una base social amplia que no piensa sobre todo, digamos, como un profesor académico, ¿no?, sino más bien lo hace en base a su identificación étnica, el tema de idioma, el tema regional y sobre todo también una dimensión de clase muy importante. Entonces, esa es una parte que es a veces difícil de explicar. Pero también hay que entender que el año en el que gobernó Yanine Áñez, ¿no?, fue un gobierno extraordinariamente pobre. Un gobierno que comenzó bien, ¿no?, más que nada pacificando al país luego de la violencia de la elección con fraude que Evo Morales lideró, pero que después se fue desacreditando poco a poco. Primero porque Yanine decidió ser candidata cuando no debería haberlo sido. Y por supuesto el manejo de la pandemia y numerosas instancias o acusaciones de corrupción contra funcionarios de su gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay una responsabilidad
también de esa oposición que hoy, oposición que no demostró poder gobernar al país luego de Evo Morales. Y además hay una cuestión también importante que ustedes la han vivido en el Perú, que es lo más problemático, que es el hecho que la alternativa a Evo Morales y al MAS se dividió en 8 opciones electorales y que al final, pues, ¿no? Evo tenía el 50%, el MAS tenía el 50%, y ese restante 50% se dividía entre 8 opciones. Era muy difícil pensar que cualquiera de los candidatos de la oposición pudiera ganar en la primera vuelta, como lo hizo efectivamente Luis Arce posteriormente. Uh-huh. Ahora, en esta situación, digamos, ¿qué es lo que se espera de Bolivia? ¿Qué es lo que se espera del gobierno boliviano? ¿Se espera que se regrese, o sea, que sea una continuación de la era de Evo Morales? ¿O es más bien, digamos, hay un nuevo elemento en la política o dentro del partido, tomando en cuenta pues, que Luis Arce es quien finalmente fue elegido presidente, ¿no? No, efectivamente, Luis Arce es el presidente de Bolivia, pero y para muchos, ¿no? Durante los primeros meses, mucha gente decía, ¿no?, que Evo era una cosa y Luis Arce era otra, que Luis Arce era una persona mucho más democrática. El mismo vicepresidente David Choquehuanca hablaba de la reconciliación nacional, etcétera. Pero sin embargo hemos visto ahora, después de 4 o 5 meses de gobierno, que primero que Evo Morales retornó al país y retornó al Chapare. Segundo, que la verdadera fuerza política en Bolivia sigue siendo Evo y sigue siendo Evo controlando a una parte del MAS. Pero el MAS se ha dividido y ese es quizás lo más notorio del momento actual, que hay un MAS que por primera vez tiene divisiones muy importantes y que el MAS, si bien ganó 55% en octubre, ¿no?, perdió las elecciones de gobernación y de muchas de las alcaldías, ¿no? Entonces, especialmente las alcaldías importantes en las grandes ciudades y las gobernaciones. Entonces, el MAS ha venido sufriendo reveses electorales y en ese contexto, Evo Morales y Luis Arce se parecen cada vez más. Y yo creo, ¿no?, y esto es bien importante porque se refleja en el encarcelamiento de Yanine Áñez y se refleja sobre todo en el uso del Poder Judicial como un instrumento para castigar a la oposición y para castigar a rivales políticos, ¿no? Y ahí es donde creo que está el meollo del problema en Bolivia. Para el MAS, la democracia es exclusivamente elecciones y partido único. Todas estas dimensiones liberales de separación de poderes, sobre todo independencia del Poder Judicial, no existen. Entonces, la Bolivia que hoy está, digamos, la Bolivia que yo creo que es visible, es una Bolivia que está retomando el proyecto autoritario del MAS y de Evo Morales, ¿no? No pudieron lograrlo y consolidarlo en el 2019, ¿no? Tuvieron un pequeño descanso ahí y ahora lo están haciendo con fuerza porque ellos reclaman ese 55% y hablan de cosas como, por ejemplo, la democracia es donde las minorías tienen que aceptar y básicamente subyugarse a la voluntad de la mayoría. Y pues esas democracias son tipo Unión Soviética, tipo Cuba, ¿no?, donde hay elecciones frecuentes, donde hay un partido único y donde pues obviamente los otros derechos son conculcados cotidianamente. Uh-huh. Ahora, tal vez ya porque el tiempo es tirano, nos puede dejar una última reflexión corta, ¿cierto?, sobre la situación en Bolivia, tal vez algún punto que no se haya logrado destacar en esta conversación, si así lo quisiera. No, yo creo que Bolivia tiene, Arce tiene unos retos más allá de los retos de la gobernabilidad y de ojalá
¿no? Encaminar a Bolivia en otra dirección que no sea del autoritarismo, pero hay serios problemas como los tiene toda América Latina, una crisis económica que ahora no estamos en momentos de suerte, ¿no? La economía está, es un reto mucho más grande que el del 2005, cuando los hidrocarburos estaban por los cielos. Y está el tema del COVID. Y el tema del COVID es un tema muy, muy difícil, como ustedes muy bien lo saben en el Perú. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. Bueno, probablemente si tenemos la suerte de seguir más adelante conforme se vayan desarrollando las cosas en Bolivia, tal vez otra entrevista. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nosotros nos vamos a una breve pausa esta hora. Volvemos con más. Estamos de vuelta con la reflexión final y como lo han visto, Luis Arce, el nuevo presidente de Bolivia, significa de alguna forma la continuidad de las políticas de Evo Morales. Si bien es cierto que él no es la misma persona y es otro presidente y se distribuye ligeramente el poder, a pesar de ello, no, la situación es completamente distinta de lo que se vivió, por lo menos en la primera época de Evo Morales, ya que ahora no se tienen la misma fuerza en el legislativo, sobre todo al inicio, y tampoco se tienen las mismas gobernaciones y los distintos municipios, ya que han sido derrotados los del partido del MAS. A pesar de ello, la situación en Bolivia sigue siendo algo frágil, ya que durante el gobierno de Yanín Áñez hubo desaciertos y que ahora tiene que haber necesariamente siempre aciertos, porque si no, la pandemia va a afectar gravemente a este país. Con eso terminamos a esta hora En Contexto y los dejamos siempre pidiéndoles que nos sigan en YouTube. Solo tienen que poner En Contexto en el buscador, lo van a encontrar y pueden ver este y todos los demás programas. Ahí nos vemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.